Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, primero les voy a hablar un poco sobre mi experiencia de investigación en Estados Unidos y México, ¿ya? Entonces, ahí, digamos, tengo, digamos, algunos temas que hemos desarrollado, ¿sí? Y también les voy a hablar, sí, de la investigación, las investigaciones que estamos haciendo acá en el país y algunas ideas para, digamos, futuras investigaciones, ¿correcto? Entonces, la primera línea donde estuve investigando, de hecho, y la continúo, está relacionada al desarrollo de modelos hidrológicos, modelos físicos, ¿no? Físicamente basados en desarrollo, aplicación. Y nosotros sabemos que por ejemplo, una representación adecuada de los procesos hidrológicos, a escala de cuenca, ¿de acuerdo? Es fundamental para predecir si los cambios de la dinámica o de la respuesta de la cuenca, en este caso de un sistema hidrológico. Un sistema hidrológico compuesto por un conjunto de componentes que están interrelacionados y que obviamente, como ustedes saben, incluye a la precipitación, la evapotranspiración, la infiltración, el flujo base. Sí, seguramente ustedes recuerdan de su curso de hidrología, ¿correcto? El agua subterránea también es correntía directa, es correntía total. Entonces, hemos desarrollado, o he desarrollado he construido un modelo hidrológico utilizando un esquema de humedad del suelo, ¿sí? Unidimensional, que utiliza obviamente dos capas, que permite contabilizar, que permite cuantificar la humedad del suelo, ¿sí? Integrado a un modelo de evaluación y planificación de recursos hídricos. En este caso, por ejemplo, utilizamos un periodo de 20 años para poder calibrar, por ejemplo, el modelo, ¿sí? Entonces, la calibración del modelo, ustedes saben, implica comparar los valores observados, correcto, con los valores simulados. Si hay algún desajuste, hay que obviamente ajustar los parámetros del modelo. Implícitamente, obviamente nosotros desarrollamos un análisis de sensibilidad. Y también después hay que integrar, o se integró en este caso, en esta investigación que hicimos en Estados Unidos, se integró en la parte del análisis de incertidumbre, ¿sí? Entonces, además, como ustedes saben, hay que tratar la información, hay que, digamos, procesar la información, hay que analizar la temperatura, la humedad relativa, todas las variables meteorológicas que requieren, digamos, un modelo hidrológico, ¿sí? Además, fíjense, pude utilizar en este tipo de investigaciones algunas ecuaciones empíricas que permitieron, de alguna manera, calibrar el modelo, ¿sí? Para, digamos, obtener un mejor performance, un mejor desempeño en este caso, ¿sí? Entonces, la idea era un poco, obviamente, obtener, sí, los mejores resultados, obviamente, sí, de los caudales de salida, sí, que en este caso estábamos utilizando un modelo, construyendo un modelo dentro de este modelo integrado hidrológico y de planificación de recursos hídricos. ¿Correcto? Entonces, fue muy interesante en este caso, fíjense, porque poder obtener o poder representar una cuenca grande, me acuerdo que esa cuenca tenía alrededor de 70.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Que tenía varios catchments, varias cuencas, varias estaciones de control, además que había embalses, ¿sí? Más de 4 o 5 embalses alrededor, ¿sí? Habían también demandas agrícolas, demandas poblacionales para otros usos, ¿de acuerdo? Entonces, fue un gran desafío, ¿sí? Entonces, logramos, incluso tenemos ahí un artículo publicado en la revista de Ingeniería Hidrológica de la Asociación de Ingenieros Civiles de los Estados Unidos. Entonces, otra parte que estuvimos investigando, fíjense, les cuento un poco, es en relación a los impactos del cambio climático en los sistemas de recursos hídricos. Esto es importante tener en cuenta porque más allá de
de evaluar obviamente los impactos sobre la precipitación, nosotros dimos un paso, ¿sí? O dos pasos, ¿correcto? Adelante, para poder incluir todo el sistema en su conjunto. No es fácil, no es trivial incluir, por ejemplo, los embalses, incluir las derivaciones, incluir las distintas demandas y poder evaluar obviamente cuál es ese impacto, por ejemplo, del cambio climático en un metro cúbico que ingresa, por ejemplo, a un metro cúbico por segundo que ingresa al embalse, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, utilizamos obviamente información de los modelos de circulación general, evaluamos los distintos métodos que hay para poder escalar, mejorar la escala de las salidas, en este caso de la precipitación y temperatura de los modelos climáticos. Entonces pude evaluar el sistema y evaluar esos cambios hasta, si mal no me acuerdo, hasta el 2100 hemos evaluado, ¿correcto? Esos cambios del flujo, del caudal, ¿sí? Y también cómo podría impactar en todo el sistema en su conjunto. Después, obviamente, hemos evaluado también, sí, o hemos integrado un modelo, sí, que incluye, ya lo comentaba, sí, todos los componentes del sistema. Y ahí también hemos evaluado el impacto sobre las demandas, por ejemplo, sí, la demanda de los usuarios, de los distintos usuarios, y proponer alternativas, evaluar, diseñar alternativas de adaptación a los futuros cambios del clima, ¿no? Entonces creo que esto es importante y un gran desafío en los próximos años, sobre todo aquí en el país. Falta todavía desarrollar este tipo de investigación con profundidad técnica científica, ¿sí? Entonces, esa es una parte o algunos aspectos en relación a la parte hidrológica, ¿sí? En relación a la gestión también dentro del sistema de recursos hídricos, ¿sí? Otro aspecto interesante que estuve investigando, estoy hablando de investigaciones pasadas, sí fue el modelado o el desarrollo de una metodología para evaluar el desempeño hidráulico de un canal de riego. Me acuerdo que simulé un canal de más de 55 kilómetros de longitud, con un caudal de máxima demanda de 30 a 35 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Evaluamos ahí el comportamiento de las estructuras de control, de las compuertas, de las estructuras de derivación, de las estructuras, digamos, de las tomas directas también. Sí, evalué distintos, esto fue en México, en Guanajuato. Las investigaciones anteriores, fíjense, me estaba olvidando, las desarrollé en la cuenca del río Bravo. Sí, es una cuenca binacional entre Estados Unidos y México, ¿sí? La parte hidráulica que estuve investigando en relación obviamente a la operación, ¿sí? De las estructuras del canal, ¿sí? Fue en Guanajuato, ¿sí? En Canal Coria, me acuerdo, ¿no? Entonces ahí pudimos configurar un modelo para evaluar el desempeño de las estructuras, el desempeño, el comportamiento hidráulico del canal y cómo es que podemos mejorar, obviamente, ¿sí? La operación del sistema, ¿sí? Este sistema de canal, ¿sí? Obviamente tenía 51 kilómetros, tomas directas, más de 8 compuertas grandes, ¿sí? Que permitían en distintos puntos poder elevar el nivel y proporcionar el agua para la demanda de riego. Entonces lo que hicimos ahí es adaptar obviamente un algoritmo de control para mantener en el modelo, para mantener los niveles permanentes, constantes, ¿sí? En el canal, de manera que nos permitía evaluar cómo mejoraban en este caso las entregas a los usuarios. ¿Por qué? Porque el problema que encontramos ahí fue que había muchos cambios de la demanda de riego, entonces necesitábamos en este caso evaluar, ¿sí? Qué pasa si nosotros mantenemos
las aberturas de las compuertas por un tiempo determinado, constantes, sí, sin hacer muchos cambios en las tomas laterales. Entonces, ¿cómo mejoraba el servicio de riego, no? El problema, digamos, había ahí un mal servicio de riego, sí, había muchos cambios, muchas fluctuaciones. Entonces, desarrollé esa investigación y demostramos realmente que sí se podía, con una nueva estrategia, obviamente, de operación del sistema, se puede mejorar significativamente la confiabilidad y la equidad en la distribución del agua. ¿Correcto? Entonces, esto es importante poner en contexto. Ahora, acá en Perú, sí, hemos estado trabajando con los estudiantes, nuestros estudiantes, en varios temas. Sí, por ejemplo, hace poco hemos terminado una investigación, está en revisión, relacionada a evaluar una serie de índices oceánicos para predecir el niño y el niño costero, ¿correcto? Entonces, se está proponiendo un nuevo índice, ¿sí? Obviamente con un estudiante de doctorado, parte de su tesis, ¿sí? Está en evaluación, y eso va a ser muy útil para el país, ¿sí? También hemos estado trabajando en el tema del modelado hidráulico, ¿sí? Con fines de inundación. La idea ahí era, o el tema de investigación ahí básicamente, o el por qué necesitamos evaluar las inundaciones. Ustedes lo conocen, ¿correcto? Tenemos un problema, sobre todo en el norte, en la Amazonía, ¿sí? Del país, e incluso en el sur. Tenemos problemas con las inundaciones y los huaicos, básicamente. Entonces, la idea es investigar, o hemos estado ya investigando en este tema, para proponer una serie de medidas de manera que permita reducir estos impactos. ¿De acuerdo? También en el tema de modelado hidráulico subterráneo, sí, tengo ahí unos alumnos trabajando, sí, que es importante para evaluar, cuantificar y proponer estrategias de manera que nos permitan manejar mejor el acuífero, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Hay 3 investigaciones adicionales que tengo varias en realidad que estamos desarrollando con los estudiantes. Tengo 3 que en este momento te voy a comentar, ¿sí? Y está relacionada, fíjate, con el análisis de la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Guayaba. ¿Sí? Aquí se está generando o desarrollando un modelo, ¿sí? hidrológico, un modelo hidrológico sencillo que permita predecir, proyectar las disponibilidades hídricas, porque este es uno de los problemas, sí, que tiene nuestro país. Aún todavía nos falta estudiar la producción hídrica a nivel de catchment, de subcuencas, de microcuencas, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos, ¿sí? Para la toma de decisiones, obviamente, ¿sí? Entonces, aquí en esta investigación lo que se está desarrollando es, en este caso, un modelo hidrológico utilizando el método de la curva número para predecir la escorrentía directa, ¿de acuerdo? Además, se va a generar un aplicativo web de fácil acceso para que los usuarios, los tomadores de decisiones, puedan ingresar a su ámbito geográfico y decir, ok, mira, acá con 2, 3, clics puedan tener, digamos, los valores de disponibilidad hídrica. Y esto les va a ser muy útil para, digamos, la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, para resumir esa parte, ¿sí? Es un modelo, que utiliza la curva número y que va a ser integrado a los sistemas de información geográfica. Es un modelo acoplado entre el método de curva número con los sistemas de información geográfica, ¿correcto? Y adicionalmente esto va a estar ligado a un sistema web o a una plataforma web para que sea de fácil acceso, ¿de acuerdo? El otro tema importante que estamos investigando tiene que ver con las inundaciones en el río Piura, ¿no? Ahí hemos hecho o estamos trabajando, digamos, con evaluar un poco los impactos de las inundaciones y también planteando estudiar los procesos geomorfológicos, ¿de acuerdo? El transporte, la erosión de los bancos, la erosión del fondo, en la llanura de inundación, transporte de sedimentos, obviamente, y cómo estos afectan al comportamiento de las estructuras. Ahí hay puentes,
allá hay, digamos, defensas ribereñas. Entonces, necesitamos estudiar, profundizar, desarrollar para la cuestión del Perú hay muy poco. No hay, por decir nada, en relación a estos temas que te estoy comentando, ¿no? Son temas que, metodologías obviamente que están estudiadas o están estudiándose o se han desarrollado en otros países, pero acá las estamos adaptando, obviamente, y tratando de innovar, por supuesto. Entonces, y lo interesante de esa investigación en Piura es que se va a adaptar una metodología de la hidrología forense. ¿Sí? Es un tema que nunca se ha desarrollado acá en el país para poder, digamos, evaluar en este caso el impacto de las inundaciones. Un tercer punto, un tercer tema que estamos trabajando de investigación es en la cuenca del río Santa. Nosotros sabemos, fíjate que no es fácil predecir la cantidad de sedimentos, fíjense, no es fácil predecir esta cantidad de sedimentos porque no hay información, hay muy poca información medida en nuestros ríos. Entonces, con lo poco que hay, sí podemos desarrollar otras técnicas, otras metodologías. Por ejemplo, aquí estamos utilizando la técnica del Machine Learning, que es la técnica de aprendizaje de máquina, utilizando obviamente una serie de modelos, ¿de acuerdo?, para predecir en este caso, los sedimentos en suspensión, ¿sí? Entonces, básicamente, estamos trabajando este tema, ¿sí?, en la cuenca del río Tablachaca. Es una subcuenca del río Tablachaca, ¿sí? Esta está localizada en la cuenca del río Santa. Entonces, propone, en este caso, o nos estamos proponiendo, ya se está desarrollando, modelar la descarga de predecir y modelar, o modelar y predecir las descargas de sólidos suspendidos mediante o a través de distintas técnicas de Machine Learning, ¿correcto? Entonces, y lo que se va a hacer adicionalmente es evaluar qué técnica presenta un mejor rendimiento, ¿sí? De manera que pueda ser muy útil para los tomadores de decisiones, ¿de acuerdo? Además, ahí en esa misma cuenca estamos aplicando un modelo físicamente basado para determinar las descargas de sedimentos, ¿sí? Y compararlas también con estas técnicas de Machine Learning, ¿de acuerdo? Y la pregunta es ¿por qué estamos trabajando allí en Tablachaca, en este caso? Dado que los sedimentos o los datos de sedimentos en el país son muy escasos. ¿Por qué? Porque allí tenemos datos medidos en la estación Tablachaca, ¿no? Diarios, desde el año 2003 al 2018, 2020. Entonces, esa data hay que aprovecharla para poder analizar estas metodologías, para poder evaluar estas metodologías que acabo de explicar. Bien, también hay otra intención de investigación en el norte, en Tumbes, algo similar para evaluar el transporte de sedimentos y las inundaciones. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para resumir, ¿qué nos interesa o qué me interesa, investigar? ¿Qué nos interesa investigar aquí en la Universidad Nacional Agraria de La Molina? ¿De acuerdo? O que estamos allí, obviamente, estamos involucrados en ello, ¿sí? El modelado hidrológico, ¿sí? El desarrollo de modelos, ¿sí? La modelización hidrológica para evaluar distintos escenarios, ¿de acuerdo? Climáticos, futuros, ¿de acuerdo? Para evaluar el cambio del uso de la tierra, por ejemplo, ¿sí? Para evaluar, obviamente, la disponibilidad hídrica a nivel de cuenca, de subcuenca, ¿sí? Es un tema de interés definitivamente para el país, ¿de acuerdo? Esto incluye pues el desarrollo y la aplicación de modelos numéricos, modelos agrupados, modelos distribuidos y también códigos informáticos, desarrollo de códigos informáticos para poder representar la dinámica de la cuenca, ¿sí? Además, fíjate, ahora es importante, fíjense, es importante que podamos integrar obviamente el análisis estadístico y probabilístico, ¿sí? Lo que hacemos cuando aplicamos un modelo físicamente basado, obtenemos información y eso es determinístico, ¿cierto? Entonces hay que complementar el análisis, dada la aleatoriedad de la precipitación, hay que acompañarlos con análisis estadísticos, probabilísticos, estocásticos, ¿de acuerdo? Entonces este es un complemento a esa parte, ¿de acuerdo? Entonces,
Adicionalmente, en la parte hidrológica, sí también me interesa estudiar los modelos o los modelos de tránsito de avenida, ¿sí? Tenemos varios modelos de tránsito de avenida, evaluar y por qué no proponer algunos ajustes a estos modelos que existen y además poder calibrar esos parámetros, determinar esos parámetros para cada cuenco, para cada región o para cada grupo de cuenca, de manera que pueda ser más fácil los que quieran aplicar modelos, sí, y no tengamos mucho tiempo en la calibración en este caso de este tipo de modelos. ¿De acuerdo? Otro tema que es importante, sí, y que lo tengo en mi agenda de investigación, está dentro de mi agenda de investigación, es el modelado hidráulico en canales abiertos, en ríos, ¿sí? Y transporte de sedimentos, obviamente, ¿sí? Ahí mi interés se centra en la aplicación de modelos numéricos para evaluar el transporte de sedimentos, para evaluar el comportamiento hidráulico, para evaluar las inundaciones bajo un clima cambiante, ¿de acuerdo? Y les decía inicialmente que nosotros tenemos el problema de inundaciones y huaicos, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de estos flujos de huaicos es salir de la parte newtoniana para hablar de la parte no newtoniana. Y ahí hay un área muy grande que debemos investigar, de hecho, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo de huaicos, el flujo de lodos y las medidas que deben implementarse para poder reducir los impactos, porque los huaicos, las inundaciones las vamos a tener de por vida, ¿correcto? Es muy probable que estos eventos se sigan exacerbando por el cambio del clima en las futuras décadas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer más resiliente el sistema de recursos hídricos? Es una interrogante que debemos hacer, nos debemos hacer ese interrogante. ¿Y qué medidas podemos hacer? ¿Qué estrategias? Basadas obviamente en la ciencia y la tecnología, ¿de acuerdo? Esas soluciones son muy importantes, ¿de acuerdo? Hay que salir del pragmatismo para desarrollar ciencia, desarrollar tecnología y sobre eso, digamos, proponer alternativas, proponer soluciones, ¿de acuerdo? Bien, en relación a la planificación y gestión de los sistemas de recursos hídricos, que es un tema muy amplio también, sí, bajo cambio climático. Allí, al inicio, presentaba la experiencia que tengo de investigación sobre el análisis de los sistemas de recursos hídricos bajo cambio climático, ¿de acuerdo? Actualmente nosotros sabemos que existe una gran preocupación sobre el cambio climático, ¿de acuerdo? Y sabemos que afectará la respuesta hidrológica e hidráulica de una cuenca, ¿de acuerdo? La pregunta es cómo se va a manejar, cómo se va a gestionar esa infraestructura hídrica, por ejemplo, como presas, canales, ¿de acuerdo? Estructura de control, de manera que pueda adaptarse de manera confiable al cambio climático. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estrategias? ¿Qué soluciones le debemos dar? ¿Sí? Entonces, en esta dirección, bajo este análisis, necesitamos representar la dinámica, necesitamos desarrollar tecnología, necesitamos desarrollar modelos, ¿de acuerdo? Que incluya a todo el sistema de recursos hídricos, ¿de acuerdo? Y evaluar estrategias de gestión adaptativa, ¿sí? Del agua. Entonces, este es un tema también que está en mi agenda de investigación, ¿de acuerdo? Obviamente que incluye el estudio del sistema de recursos hídricos bajo potenciales efectos del cambio climático. Actualmente existen más de 25 modelos, ¿sí? Salida de esos modelos en términos de precipitación y temperatura, y debemos evaluarlos todas esas salidas, dada la incertidumbre que tienen todos los modelos en proyectar la precipitación. No se vale con fines de planificación y recursos hídricos evaluar 2, 3, 4 modelos, más allá que hagamos la comparación, mira que este modelo predice bien la historia, o digamos es decente prediciendo la historia si la comparo con... No, ¿por qué? Porque el futuro realmente es muy incierto, ¿de acuerdo? Hay mucha incertidumbre
en, en el tema del cambio climático, hay incertidumbre en la formulación de los escenarios climáticos. Los escenarios climáticos son una imaginación de lo que el mundo podría ser, correcto, en las próximas décadas, número uno. Número dos, hay incertidumbre en los modelos numéricos. Yo creo en los modelos numéricos, en los modelos climáticos. Sí, son modelos físicamente basados que representan los fenómenos físicos a través, obviamente, de esa interacción entre el agua, entre el océano, la atmósfera, la tierra, etcétera. Utiliza ecuación de continuidad, de momento, sí, ecuación de estado, las ecuaciones de estado, etcétera. Sin embargo, aún todavía obviamente es un modelo numérico y hay ahí también una fuente de incertidumbre. Hay incertidumbre en la resolución espacial. Más allá del avance computacional hasta la fecha, aún todavía tenemos, no podemos, o los modelos climáticos tienen resolución, tienen alrededor de 80, 100 kilómetros, 120 kilómetros. Estoy seguro de que en los próximos años, con el avance de la ciencia computacional, esta resolución va a ir mejorando, ¿sí? Es muy probable que en el año 2030, por ejemplo, 2025, 2030, tengamos pues ya simulaciones de estos modelos climáticos a 20, a 40, a 20 kilómetros, a 15 kilómetros de resolución horizontal y vertical. Entonces, ese es un tema importante de incertidumbre. En consecuencia, hay también, acuérdense, como la escala es gruesa, ¿sí? Entonces una escala gruesa, entonces necesitamos hacer aplicar una metodología de escalamiento de downscaling, le llaman, ¿no? Entonces hay dos tipos ahí de downscaling, estadístico y dinámico. También hay una incertidumbre ahí, ¿correcto? Una vez que hemos hecho ese downscaling, tenemos ya la precipitación mejorada, la temperatura mejorada, proyectada, ya, digamos, de los modelos climáticos mejorada, pero cuando obviamente queremos evaluar la disponibilidad hídrica o los impactos, si en el sistema de recursos hídricos, tenemos que utilizar obviamente un modelo hidrológico. Si queremos evaluar las inundaciones bajo cambio climático, tenemos que utilizar o desarrollar un modelo numérico hidráulico en este caso. Entonces hay incertidumbre. Entonces hay una incertidumbre en cadena que se va propagando. Por eso es importante que evaluemos todos los modelos climáticos, la mayor cantidad de modelos climáticos, ¿sí? La mayor cantidad de modelos climáticos. Evaluar 2, 3, 4 modelos climáticos no nos ayuda mucho con fines de planificación. Entonces, esencialmente, me interesa aplicar, obviamente, la tecnología informática, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que es importante para la gestión de los recursos hídricos, ¿correcto? Y esto incluye, obviamente, la programación matemática, incluye no solamente la simulación, sino también la optimización de los sistemas, ¿cierto? Para poder operar de una mejor manera los embalses, ¿sí? Para poder mejorar, obviamente, el control de las inundaciones, el riego, la energía, obviamente, hidroeléctrica, la gestión de la calidad, ¿sí? La interacción entre el agua subterránea y el agua superficial. Todo ello, obviamente, bajo un clima cambiante. Hay otro tema, otra línea también, ¿sí? Relacionada al agua subterránea, a la hidráulica del agua subterránea y el transporte de contaminantes, ¿de acuerdo? Entonces ahí aquí en el país hay mucho por investigar en relación al comportamiento, sí, de los acuíferos, en relación a la contaminación de los acuíferos, a la intrusión marina, ¿de acuerdo? Entonces la modelización numérica de la hidráulica de aguas subterráneas, de la hidráulica de pozo, del transporte masivo de contaminantes, y considerando los procesos de transporte, de difusión, de advección, dispersión, son muy relevantes, son muy importantes, ¿correcto? Y necesitamos investigar ahí. La interacción entre el agua superficial y el agua subterránea, ¿sí? Y cómo influyen, por ejemplo, o cómo interactúan con la calidad del agua, ¿de acuerdo? Son algunos temas que podemos investigar o estamos investigando actualmente. Quiero finalmente invitar, ¿sí? A todos, ¿sí? Los estudiantes, egresados, profesionales de las distintas universidades del país, a que se integren a este círculo de investigación y desarrollo de los recursos hídricos de la Universidad Nacional Agraria de Molina. Tenemos muchos temas por investigar en el país
el desarrollo de la ciencia y la tecnología en recursos hídricos será vital para los próximos años. Por tanto, es importantísimo desarrollar ciencia, tecnología para la seguridad hídrica del país. Tenemos grandes retos, tenemos el tema del cambio del clima, la variabilidad climática, el cambio climático, sí tenemos el crecimiento demográfico, ¿de acuerdo? Que va a demandar mayor cantidad de agua en las próximas décadas, ¿de acuerdo? Tenemos también un desafío ahí con la contaminación de las fuentes de agua, ¿de acuerdo? Tenemos también, digamos, el tema de agua y saneamiento, ¿sí? Es un problema muy importante en el país que debemos abordarlo. El desbalance, el desequilibrio en muchas cuencas, sobre todo del sur y parte del norte, en los recursos hídricos, en los próximos años es muy probable que se agudice, se exacerbe, y los conflictos por los recursos hídricos sí se van a incrementar. Muchas gracias.